agradecemos que nos acompañen esta mañana en una jornada de reflexión sobre la última ley anticorrupción y su relación con la contaduría pública. Para trabajar este tema, hoy tenemos como invitado al docente Rafael Franco Ruiz, contador público de la Universidad Libre de Bogotá, magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, autor de más de 20 libros, docente de pregrado y de posgrado en diferentes universidades del país y de Latinoamérica, especialista en temas de costos, de control, de revisoría fiscal, un académico integral que puede siempre aportarnos desde cualquier tema y que con seguridad en esta ocasión nos va a dar elementos muy importantes para poder ir comprendiendo cómo estas nuevas relaciones de la legalidad de la nación pues tienen relación directa con nuestra profesión y con nuestro quehacer diario. Profesor Franco, sea usted bienvenido. Pareciera. ¿Qué le hizo, profe? Le moví este. Ahí sí, hable, profe. Aló, aló. Sí, ahí sí, listo. Páselo por acá, profe. Muy buenos días. Bueno, antes de empezar yo voy a hacer una aclaración en términos de delimitación del tema. Realmente la llamada ley anticorrupción es bastante extensa. Tiene distintos factores que afectan el ejercicio de la contaduría pública. Esa ley anticorrupción implica, por ejemplo, una reforma sustancial de la organización del control interno público. Parece también estar incorporando una serie de modificaciones relativas a problemas disciplinarios. Eso es algo que yo no he terminado de evaluar, pero podría estar extendiendo en determinados casos el periodo de prescripción de las faltas disciplinarias de 3 a 12 años. Yo todavía con ese tipo de argumentos no me comprometo hasta que haya hecho una lectura mucho más juiciosa. Y en esas circunstancias yo tengo que decir que hay que delimitar el tema de una manera muy precisa y yo me voy a concentrar simplemente en un artículo, solamente en un artículo de la ley anticorrupción, mediante el cual se adiciona el artículo 26 de la ley 43 de 1990, artículo que hace referencia a las situaciones que dan origen a la cancelación de la inscripción del contador público ante la Junta Central de Contadores. Esa es una sanción que en Colombia ha sido muy poco usada. Además se necesita que las faltas sean gravísimas
básicamente se debe aplicar cuando un contador al cual se le ha suspendido temporalmente la inscripción profesional ejerce la profesión, o cuando se es condenado por delitos contra la economía nacional. Es decir, es un marco muy restringido en que se aplica esa sanción de cancelación definitiva de la inscripción profesional. La ley incorpora un literal en el cual simplemente plantea que cuando un revisor fiscal, ojo que sobre eso se ha especulado mucho, que dicen que los contadores públicos, que cuando un revisor fiscal, y desde luego todo revisor fiscal es contador público, pero no todo contador público es revisor fiscal, conozca o debiera conocer actos de corrupción y no los denuncie durante los siguientes 6 meses, será objeto de cancelación de la inscripción profesional. Ese es el renglón sobre el que vamos a hablar un ratico, ¿sí? Un ratico bastante corto. Entonces el asunto ha originado una serie de percepciones en los medios profesionales, percepciones que a veces resultan supremamente preocupantes por la importancia de las personas que las expresan. El señor Contador General de la Nación está recién nombrado, prácticamente se posesionó en la instalación del último Congreso Nacional de Contabilidad Pública. En su intervención de inauguración de ese Congreso, planteó que la contaduría tenía que entender que a partir de la Ley 43 de 1990 había ingresado en un escenario absolutamente nuevo para el ejercicio profesional, y era un escenario en que simplemente no existe el secreto profesional. Así tajantemente, y para que no cupieran dudas, luego dio una serie de entrevistas para noticieros de radio y televisión, en donde ratificó el planteamiento según el cual murió el secreto profesional en el ejercicio de la contaduría pública. A mí la aseveración me ha generado una gran preocupación y me ha exigido que por responsabilidad profesional se empiecen a realizar algunas reflexiones alrededor del asunto, porque el asunto puede terminar siendo tremendamente peligroso, e inclusive el asunto puede terminar colocándonos a nosotros en condiciones de responsabilidades que podrían moverse desde el campo disciplinario hasta el campo penal. Entonces es mucho mejor que hagamos unas reflexiones, por lo menos iniciales, sobre esta temática, de la cual la bibliografía no es muy abundante. Yo he quedado sorprendido de lo restringido que es el acceso bibliográfico a ese concepto de secreto profesional. Inclusive en términos históricos, cuando uno trata de indagar sobre el secreto profesional, básicamente encuentra por ahí como 2 perlas planteadas así como medio al azar. La primera, que establece que el secreto profesional tiene origen en el secreto médico 5 siglos antes de Cristo,
en el juramento hipocrático, donde los médicos se comprometen a respetar el derecho a la intimidad de sus pacientes, sobre todo cuando sufren padecimientos que puedan despertarles algún tipo de censura social, de discriminación social. Y es decir, que vemos que el secreto profesional se va desarrollando en relación con actividades de interés público esencial, ¿no? Ese es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y desde luego, la segunda referencia que he encontrado en esa revisión bibliográfica hace relación a una norma expedida también antes de Cristo durante el Imperio Romano, en relación con el secreto profesional relativo a la información contable de los comerciantes del imperio. ¿Sí? Y allí también se plantea un entorno de secreto profesional como ámbito de respeto del derecho a la privacidad, como una manera de proteger a los comerciantes sobre el conocimiento genérico, social, de sus tenencias y de sus formas de trabajo por problemas de seguridad, ¿sí? O sea que el asunto no es tan nuevo, ¿no? Siempre han existido esas preocupaciones, y no solamente los de la diandros, que deben estar en el ojo de la gente por sus filtraciones de información a los movimientos insurgentes sobre la gente adinerada para aquello de la financiación, ¿sí? ¿Cómo es que le dicen? Las retenciones por actividad económica. Esa es una primera limitación que vamos a tener dentro de este análisis. Hay una gran escasez de desarrollos bibliográficos en la historia. Tal vez hemos encontrado algunos desarrollos jurisprudenciales en Colombia, algunos supremamente interesantes que inclusive pusieron en la picota pública, por ejemplo, el secreto de confesión. En un caso muy sonado a comienzos de este milenio, en relación con un sacerdote del municipio de Apartadó, que recibió la confesión de un paramilitar sobre la futura realización de una masacre, y guardó silencio por el secreto de confesión, y efectivamente la masacre se realizó y murieron más de 25 personas. El sacerdote fue condenado por complicidad. Que eso nos va dando también algunas de las ideas sobre las dimensiones hasta las cuales puede llegar ese secreto profesional. Entonces empecemos a explorar algunos criterios muy elementales sobre eso del secreto profesional. Entonces, creo que aquí yo tengo un error de honestidad académica, porque estas cosas bien en el fondo deberían de aparecer entrecomilladas. Es una forma de asegurar, de proteger y no revelar una información que se ha obtenido a través de una relación de confianza. Es decir, esa expresión de confianza que es el centro del ejercicio profesional de los contadores públicos, nuevamente hace presencia aquí. Recuerden que la función social del contador público es la construcción de confianza. Su origen se encuentra en la necesidad del ser humano de compartir voluntariamente situaciones propias y que se conoce como intimidad y confidencialidad.
Desde luego no, muchas veces eso no surge de compartir voluntariamente situaciones propias, sino que toca compartir determinadas situaciones propias a efectos, por ejemplo, de cumplir determinados ordenamientos, determinadas obligaciones, como las que se presentan, digamos, como un ejemplo muy genérico y muy elemental en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Es decir, si el contribuyente no se confiesa con su contador, pues difícilmente va a existir una gestión tributaria aceptable en razón del desconocimiento de información. Ahí nos aparecen dos términos claves, dos descriptores supremamente importantes en esa definición, que son los descriptores de intimidad y de confidencialidad, que han de ser como unos elementos que vayamos tomando hacia una posible construcción de un concepto mucho más preciso de eso del secreto profesional. ¿Qué nos dicen que es la confidencialidad? O el secreto profesional desde la confidencialidad. La confidencialidad entre profesional y cliente indica que el primero tiene explícita o implícitamente el deber de no divulgar información recibida del segundo a nadie que no esté directamente relacionado con su interés. El cliente debe sentirse seguro que para dar a conocer cualquier tipo de información libremente, pues de la información que dé dependerá en gran medida el ejercicio profesional que se practique. Observen que aquí uno encuentra como la esencia de todas las definiciones de secreto profesional, ¿no? Es la información que se conoce en el ejercicio de una profesión, en razón del ejercicio de una profesión. No es otro tipo de secreto como el secreto afectivo, seguramente se sale de la simple lógica del concepto de intimidad, al cual seguramente vamos a hacer una relación muy específica, y limita el espacio del secreto profesional a la información conocida por la relación con el cliente en desarrollo de actividades del ejercicio profesional, no sobre cuestiones colaterales a ese ejercicio profesional. Finalmente, se nos dice que el secreto profesional puede definirse como la obligación permanente de silencio. Esa palabra es bastante compleja, que contrae el profesional en el transcurso de cualquier relación de trabajo respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas. Aquí nos están determinando, el problema es del ejercicio profesional, nuevamente. El problema es de que usted debe guardar silencio sobre lo que conoce en el desarrollo del ejercicio profesional. Y muy seguramente quienes desarrollaron la normita incorporada en la ley anticorrupción estaban pensando mucho en este tipo de concepción supremamente restringida del secreto profesional, en donde uno ve que el secreto profesional es tiene una cobertura absoluta. Es decir, hay que mantenerse callado, no hay que decir nada, hay que evitar la transparencia, es decir, no hay que dejar ver afuera lo que yo he conocido desde dentro. Y eso puede resultar una decisión
o una interpretación supremamente compleja, en razón de que eventualmente el asunto nos convertiría en cómplices necesarios para la realización de determinadas actividades. Vamos a precisar entonces cuáles serían esos ámbitos en los que desde el punto de vista teórico se mueve el ejercicio profesional. Los primeros, los que hemos mencionado, que podríamos llamar de la teoría del secreto profesional, que tienden a tener un significado del silencio absoluto, básicamente están centrados en los conceptos de intimidad y de privacidad. Intimidad y privacidad son dos elementos distintos. Es muy importante entrar a distinguir esos dos escenarios de relación social de un individuo para poder entender los alcances del secreto. La intimidad, muy importante, porque ustedes han de recordar que el artículo 74 de la Constitución Política define el derecho a la intimidad como un derecho fundamental y como un apéndice de la definición del derecho a la intimidad, incorpora la famosa norma en donde dice el secreto profesional es inviolable. Es decir, todo parecería indicar que el secreto profesional en nuestro ordenamiento constitucional y en consecuencia en nuestro ordenamiento legal está soportado sobre el derecho a la intimidad. Y entonces aquí pueden empezar a surgir los problemas de comprensión, porque nos dice la definición del concepto que la intimidad corresponde a la interioridad del individuo, a los aspectos más íntimos de su vida, a los aspectos más particulares, más guardados de su vida en relación con los terceros que interactúan con él. Y seguramente cuando nosotros miramos esa definición de intimidad en relación con el medio social en que funcionan los contadores públicos, que podríamos decir genéricamente que es el medio de las transacciones. Las transacciones ahí aparecen generando una gran contradicción, porque una transacción es un intercambio entre un número plural de agentes, entre varios, lo cual quiere decir que ahí difícilmente podría existir ese concepto de intimidad, porque los asuntos que se conocen están determinados es por la relación y no por la vida interior de las personas. Yo seguramente podré entender algunos niveles de secreto profesional relativos a otras profesiones en ese nivel de la intimidad, como por ejemplo el secreto de confesión. El secreto de confesión es una manifestación del secreto profesional, porque ahí sí es una apertura del corazón, los sentimientos, los arrepentimientos y las culpas de alguien con otra persona, que le garantiza que ese asunto no va a salir de esa comunicación que establecen dos personas, ¿no? No es como algunos secretos que revelamos nosotros cuando decimos que no vaya a salir de América Latina, ¿sí? Aquí sí el asunto es de una manera muy directa entre dos personas. Seguramente es factible que ese nivel de la intimidad como escenario, como ámbito del secreto, pueda realizarse en otras profesiones, como por ejemplo la medicina. En términos de la confesión,
que le hace el paciente al médico sobre sus esquizofrenias, ¿sí? o sobre sus bajas pasiones, o cosas de esa naturaleza, que no están destinadas a una forma de establecer relaciones interpersonales, sino más bien a caracterizar las formas de comportamiento de una persona dentro de la vida en una comunidad. Mi criterio es que muy difícilmente nosotros podemos entender el secreto profesional en el plano del derecho de la intimidad, en el plano de la intimidad. Y por eso, pues desde luego me surgen bastantes preocupaciones en relación con el hecho jurídico de que la inviolabilidad del secreto profesional esté consagrada en el mismo artículo en que se establece en la Constitución Política el derecho a la intimidad como un derecho fundamental de los ciudadanos. La privacidad. La privacidad es un campo un poquito más amplio. Normalmente nosotros privacidad e intimidad los manejamos como sinónimos, pero no son sinónimos. La privacidad se da en un campo relacional, en las relaciones entre personas, pero en unas relaciones restringidas entre personas, que no son relaciones abiertas, no son relaciones que tengan escenarios públicos, sino más bien de la vida privada, del disfrute, el ejercicio de derechos y de formas de vivencia de la gente. Y lo que se establece en la privacidad es que lo que se conozca en esas relaciones interpersonales dentro de grupos restringidos de personas no debe salir de ahí. Es decir, frente a eso se debe guardar silencio. Nuevamente la expresión silencio, lo cual el lenguaje popular ha pervertido, ¿no? Porque ya el secreto entre tres ya es público, ahí ya no hay secreto, eso ya se volvió de dominio público. Pero está planteado que hay una información que no debe salir del interior de grupos que se mueven en un ámbito relacional entre los integrantes de ese grupo. Seguramente nosotros aquí podríamos tener alguna percepción de que el secreto profesional de los contadores podría más bien empezar a tener asiento en este tipo de relaciones, en el derecho a la privacidad o en el ámbito de la privacidad, antes que en el ámbito de la intimidad. El tercer nivel es el de la confidencialidad, y esa expresión es supremamente importante en la comprensión de lo que estamos intentando hacer en el día de hoy. Yo quiero recordar que cuando nosotros abordamos la Ley 43 de 1990, y en especial el título referido a la ética profesional, donde se establecen los principios de ética profesional que deben regir el comportamiento de los contadores públicos en su ejercicio profesional, no se habla de secreto profesional. En la Ley 43, en esa sección, por lo menos, en la determinación de principios de ética profesional, no se habla de ética profesional, se habla de confidencialidad. Y pues nosotros seguramente a partir de eso debemos formularnos la pregunta de si confidencialidad y secreto profesional son una misma cosa. Eso
seguramente nos va a llevar a muchísimas discusiones en ese plano de la ética, en razón de que un poco más adelante se incorpora un capítulo de desarrollo del concepto de confidencialidad en el Código de Ética, y allí se trabaja confidencialidad y secreto profesional como sinónimos. Inclusive el título de la sección en la Ley 43 de 1990 se llama Confidencialidad o secreto profesional. Es decir, es como el entendimiento de que confidencialidad y secreto profesional significan lo mismo. Yo creo que entre esos dos conceptos hay algunas diferencias. Creo que ahí van a surgir una serie de problemas, porque realmente la confidencialidad tiene un sentido supremamente claro y específico. La confidencialidad se ha definido como el establecimiento de límites en la difusión de la información que están determinados por una normatividad establecida jurídica o contractualmente. La confidencialidad puede ser contractual. Cuando yo hago un contrato para realizar determinada actividad profesional, me comprometo a guardar confidencialidad. Voy a colocar un ejemplo así que puede parecer colateral. En este momento algún grupo de profesionales estamos trabajando para el ICFES en la construcción de preguntas que van a integrar el cuestionario de los exámenes Saber Pro, que son los exámenes que deben presentar todos los estudiantes ahora como requisito de grado. Sin presentarlos no se pueden graduar. Antes eran voluntarios. Nosotros suscribimos contractualmente con el ICFES una cláusula de confidencialidad según la cual dejamos determinado de una manera clara que las únicas personas que pueden conocer el trabajo que vamos realizando son los integrantes del grupo de trabajo y los coordinadores del trabajo determinados por el ICFES. Ni siquiera todos los funcionarios del ICFES, exclusivamente los coordinadores de los grupos de trabajo determinados por el ICFES. Ese es un ejemplo de confidencialidad de orden contractual. Nos comprometemos a que la información que se produzca en una relación solamente tenga estos niveles muy estrechos de difusión. Pero desde luego nosotros también tenemos ejemplos de confidencialidad en la legislación. Hay una cosa que debería tener muertos de miedo a la mayoría de los revisores fiscales, que son los dictámenes. Resulta que en términos de los dictámenes de los revisores fiscales, nosotros nos hemos enfrentado a un problema serio tradicionalmente, y el problema consiste en que nosotros hemos confundido auditoría y fiscalización. Lo que hacen los revisores fiscales es fiscalización. La fiscalización es un sistema de vigilancia integral, en tanto que la auditoría es un sistema de evaluación. No nos vamos a meter en esa discusión técnica que es supremamente sustanciosa y extensa, sino que vamos a mirar en relación con eso algo que tiene que ver con nuestra temática de confidencialidad, de la cual avanzaremos a otro concepto más allá de la confidencialidad, que es el concepto de secreto profesional. Porque ya sí tenemos claro que el deber de confidencialidad
sí está incorporado en la legislación del ejercicio de la contaduría pública. Una organización que se llamó existieron dos organismos de dirección de la profesión. Uno se llamó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y otro se llamó la Junta Central de Contadores. Ya no existen, porque esos ahora ya no son organismos de dirección de la profesión, ahora son organismos políticos conformados desde el Estado ya no para orientar ni coordinar, sino para gobernar a la profesión, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? En donde la profesión no tiene participación, en términos bien efectivos no tiene participación. Y seguramente alguno me podría decir, pero por ahí salió la noticia de que nombraron al cuarto miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que representa a la profesión. No lo nombraron, compró el cargo. ¿Sí? Porque ellos tuvieron que pagarle a una institución 10 millones de pesos para que hiciera un concurso de méritos entre 3 miembros de la misma organización y nombrar uno. ¿Sí? Eso es comprar el cargo, retornamos a la colonia. Cargos por remate. Ese consejo técnico ha tenido distintas etapas. Yo podría decir que la primera etapa del consejo técnico se puede llamar la etapa del consejo técnico de la copiaduría pública, en donde ese consejo se dedicó a copiar las cosas que habían en los ambientes regulativos, especialmente en los ambientes regulativos internacionales. Y alguna vez emitió un documento que no tiene existencia legal, que se llama el pronunciamiento número 7, y que algunos todavía dicen que usan como texto de revisoría fiscal, cuando eso fue expresamente, tácitamente derogado por la sentencia C530 de la Corte Constitucional, o disposición profesional número 7, como se le cambió el nombre después, sobre el ejercicio de la revisoría fiscal. Un documento que tiene gran cantidad de perversiones, ¿no? La primera, definir la revisoría fiscal como un órgano, lo cual le quitaría su característica fundamental, que es la independencia. La segunda, haber planteado que revisoría fiscal es auditoría integral, cuando es claro que la auditoría tiene carácter posterior y por lo tanto no controla, solo evalúa, en tanto que la revisoría fiscal sí controla. Pero una de las perversiones más grandes que tiene es el haber establecido unos estándares de dictámenes sobre estados financieros. Entonces allí incorporaron como estándar de los estados financieros, del dictamen de estados financieros, al que se refiere el artículo 208 del Código de Comercio, una traducción, entre otras cosas, no una traducción contextual, sino una traducción literal, de un documento que había emitido el Instituto Americano de Contadores Públicos autorizados, que se conoce como el SAS 58, Statement Auditing Standard, declaración sobre estándares de auditoría número 58. Ese es un dictamen de auditoría. Tiene un error de traducción, porque el original dice he examinado los estados financieros y el que nos presentaron dice he auditado los estados financieros. Eso sería como si el revisor fiscal dijera he revisorado los estados financieros. Y entonces incorpora todo el lenguaje de
la auditoría, de la auditoría de ese momento. La auditoría ha cambiado. Hablando de que se debe expresar una opinión sobre la razonabilidad de la información, cuando lo que exige el Código de Comercio es que se hable sobre la fidedignidad de la información, que es un concepto distinto. Pero por aquello de la necesidad de estandarizar esa mala costumbre que hemos tomado, de que todo se haga sobre estándares para que rinda más, entonces decidieron incorporarle al texto del dictamen de auditoría del SAS 58 un párrafo que le entraron a llamar el párrafo administrativo. Y el párrafo administrativo hace relación a un dictamen que deben presentar los revisores fiscales en desarrollo del artículo 209 del Código de Comercio. El artículo 209 del Código de Comercio de alguna manera nos dice: el revisor fiscal deberá informar a la asamblea de accionistas o junta de socios acerca de lo adecuado del sistema de control interno, sobre la conservación de las actas, los comprobantes y los libros y la correspondencia relacionada con los negocios. Entonces ellos incorporaron eso dentro del dictamen sobre estados financieros como el párrafo administrativo, le dicen. ¿Y qué sucede con eso? Que ahí nosotros nos estamos enfrentando precisamente al problema de la confidencialidad. Los estados financieros, en términos del régimen de derechos fundamentales establecidos en la Constitución política, se ubican en el marco del derecho a la información. Por tanto, los estados financieros son de público conocimiento. Los puede conocer cualquier persona. Por eso nuestra legislación mercantil estableció, por ejemplo, que todo comerciante debe depositar sus estados financieros en la Cámara de Comercio y que cualquier persona que quiera conocer esos estados financieros sencillamente tiene la obligación de pagar el costo de las copias y la Cámara de Comercio se los debe entregar, los debe reproducir y entregárselos. Es de dominio público. Y el dictamen sobre los estados financieros es parte integral de los estados financieros, al igual que la certificación. Son partes integrales de los estados financieros. Es decir, los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal, que es sobre lo que yo voy a insistir, están regulados en el marco del derecho a la información. No es gratuito que el artículo 208 y el artículo 209 no hayan sido escritos en el mismo texto, en el mismo artículo, sino que se hayan separado. Porque cuando nosotros leemos atentamente el artículo 209, nos encontramos que allí está expresa una limitación legal a la difusión de información. Es decir, hay una expresión de confidencialidad de la información. El artículo 209 nos dice que ese dictamen sobre el control interno y la conservación de libros y papeles está restringido al conocimiento de la asamblea de accionistas o junta de socios. Es decir, está en el ámbito de la confidencialidad, ojo, que no de la intimidad, está en el ámbito de la confidencialidad
Y cada vez que nosotros presentamos un dictamen con esa estructura en la cual revolvemos los componentes del artículo 208 y 209 del Código de Comercio, estamos violando el deber de confidencialidad. Y por eso podemos vernos enfrentados a distintos tipos de problemáticas. Problemáticas como, por ejemplo, responsabilidades disciplinarias por violar el Código de Ética Profesional, pero también responsabilidades penales, además de posibles responsabilidades civiles. Ustedes se imaginan un revisor fiscal de un banco diciendo, el control interno es malo. Al otro día todos los clientes de ese banco se van a retirar sus recursos de esa institución y la quiebran. Y eso genera responsabilidades civiles supremamente graves. También es un delito, eso es terrorismo económico. Pero hacer conocer información de carácter confidencial también se llama abuso de confianza en el Código Penal. Y nosotros miramos eso con unos niveles de tranquilidad como si tal diferencia no existiera, porque para nosotros lo más importante es no hacer 2 informes sino 1, para ahorrar tiempo, o no hacerlo, llenarlo, porque como nos dieron el estándar, entonces ahí es que llenar los espacios que el estándar plantea con X. ¿Sí? Y eso nos está colocando en unos niveles supremamente peligrosos en términos de nuestra integridad profesional, de nuestra vigencia profesional, porque no hemos desarrollado, no hemos entendido, no hemos analizado profundamente el sentido de la confidencialidad. La confidencialidad entonces sí está en nuestro ordenamiento legal, y quiero que entiendan que lo que yo he planteado en términos de los dictámenes de los revisores fiscales lo estoy haciendo simplemente con una intención de ejemplificar situaciones, pero que desde luego ejemplos de esos hay muchísimos más. Inclusive hay ejemplos que se han comercializado como estrategias de mercado sobre la violación del derecho de confidencialidad, y creo que eso ya cae más adelante en el concepto más amplio de secreto profesional. Resulta que en estos días, como yo soy un desocupado, entonces me da por leer cosas que a nadie le llaman la atención. Me conseguí los brochures, a eso hay que ponerles nombres raros para que se justifiquen los honorarios, de las 4 grandes firmas multinacionales de auditoría, en donde están la oferta de sus servicios. Parece que tuvieran el mismo publicista, porque ofrecen más o menos los mismos servicios, y dentro de esos servicios ofrecen uno supremamente interesante. Es una especie de benchmarking, ¿no? Aprovechamiento del que sabe para solucionar los problemas del que no sabe. Es más o menos una definición coloquial del benchmarking. Ellos ofrecen un servicio que se llama socialización de experiencias interempresariales. ¿Y a qué se refiere el servicio? El servicio se refiere a que, por ejemplo, una firma de estas es auditora o asesora o consultora o revisora fiscal de 5 bancos. Bueno, con 5 bancos, si son los más importantes, ya lo podrían ser del 80% de la banca colombiana, ¿sí? Y entonces ellos conocen la lógica del funcionamiento de esos 5 bancos y saben que aquel banco falla en determinadas acciones que este otro banco solucionó con la implementación
de algunas estrategias, de algunos procedimientos. Su oficio consiste en enseñarle al banco con carencias las virtudes del banco que solucionó sus problemas. Esos son los intercambios de experiencias, la aplicación de experiencias interempresariales exitosas. Y lo ofrecen como servicio y lo venden. Oiga, y no hemos sido capaces de iniciarles una causa jurídica a esas firmas que de manera tan abierta están actuando contra la Constitución y también contra el ordenamiento legal del ejercicio profesional de los contadores públicos. Yo no lo voy a hacer porque es que ellos me aman mucho y entonces yo tengo que mantenerles el deber de lealtad, ¿no? Esto debe ser un problema de carácter social, esto no puede seguir siendo problemas de individualidades que busquen a través de sus propios riesgos la solución de los problemas sociales, ¿no? Deben ser los contadores, los estudiantes, la profesión, la que mediante una organización social reivindique derechos que son sociales y no que alguien les vaya a solucionar los problemas, ¿no? Eso de los líderes carismáticos no funciona, ni siquiera con Uribe, ¿sí? Y hemos demostrado que no funciona. Entonces ahí tenemos ese elemento de la confidencialidad. La confidencialidad está en la normatividad de nuestro ejercicio profesional. Tenemos el deber de confidencialidad, pero tenemos un serio problema y es que en términos de ese deber de confidencialidad nosotros estamos llegando a una situación de violación de disposiciones legales, pero además nuestro ordenamiento legal ha confundido el deber de confidencialidad con el secreto profesional. Y en términos filológicos, esas dos expresiones no significan lo mismo. Pero desde luego los contadores públicos tenemos deber de confidencialidad. El cuarto ámbito es el ámbito, ahora sí bien claro y preciso, del secreto profesional. Un ámbito superior o diferente por lo menos en algunas cosas al de la confidencialidad. Nos dice la definición: el contador público está obligado a guardar la reserva profesional de todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, ojo, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales. Es decir, la propia definición, esta es de la Ley 43 y también debería estar entre comillas. Es decir, me pueden también acusar de plagio por no haberlo puesto entre comillas. Determina que el secreto profesional de los contadores públicos no es un secreto absoluto, sino que el ordenamiento legal ha establecido reservas en las cuales se considera que se levanta el deber de confidencialidad, el deber de silencio sobre los asuntos que conozca el contador público en relación del ejercicio de su profesión. Y ese ejercicio de la profesión, nosotros hemos tratado de centralizarlo única y exclusivamente en el conocimiento de la información contable, que ahora a través de las pretensiones de adopción de estándares internacionales
nos quieren transformar en información financiera, porque información contable e información financiera, por lo menos en nuestro medio, son distintas. Yo quiero recordar que la organización de la contabilidad en Colombia tiene las características de una contabilidad general, es decir, de una contabilidad que le proporciona información a la administración, al Estado, a la sociedad, a los prestamistas, a los proveedores, a los inversionistas, a todos. La pretensión de los estándares internacionales es que la contabilidad deje de proporcionarle información fundamentalmente al Estado, a la administración y a la sociedad, y se concentre única y exclusivamente en proporcionar información al financiamiento, que se integra precisamente por prestamistas, proveedores e inversionistas. ¿Sí? Acuérdense de la famosa teoría de la agencia, ¿no? Financiamiento, inversión. Los agentes de la inversión dejarían de tener privilegios en los contenidos de la información para que la información se produzca exclusivamente para el financiamiento. Es decir, inversionistas, reales o potenciales, proveedores y prestamistas. Capital financiero, para sintetizarlo. Pero resulta que nuestro ejercicio de la profesión no está concentrado exclusivamente en el manejo de información. Esa es una percepción falsa. A lo mejor eso puede ser cierto en Estados Unidos, donde prevalece una gran influencia, un gran predominio de la auditoría financiera. Seguramente allá los contadores lo que hacen es manejar información en los procesos de compilación y construcción de informes, compilación de información y construcción de informes, y los auditores lo que hacen es verificar afirmaciones contenidas en los informes financieros. Pero es que nosotros no vivimos en Estados Unidos, afortunadamente, porque ustedes se imaginan lo harto que debe ser vivir en determinados sectores de Nueva York, distintos de Manhattan. Aquí por lo menos todavía no violan las mujeres en las escaleras del edificio de apartamentos en que vive, ¿sí? Porque es que Nueva York tiene sectores que son más peligrosos que en Bogotá el cartucho en sus peores tiempos. Entonces, nosotros no vivimos allá, afortunadamente. Ese es un país sin calidad de vida. Si uno quisiera irse a tener calidad de vida, se va más bien al Canadá o al norte de Europa, ¿sí? Que son de los países que tienen verdadera calidad de vida. Nosotros vivimos es en Colombia. Y la máxima expresión del ejercicio profesional en Colombia es el ejercicio de la revisoría fiscal. Y la revisoría fiscal no es un procedimiento de examen de los estados financieros. No es un procedimiento de examen de los estados financieros, que el propio artículo 208, cuando habla del dictamen sobre estados financieros, le dice al revisor fiscal que tiene que declarar si las cifras se tomaron legalmente de los libros de contabilidad. Porque es que el trabajo del revisor fiscal, el trabajo de verificar la veracidad de la información, no lo hace después de, sino lo hace antes de, durante. Él ha hecho todo el seguimiento de la construcción de los números contables, de tal manera que cuando se van a hacer estados financieros,
pues ¿para qué va a hacer pruebas verificatorias si él ha garantizado durante toda su gestión en el control previo y perceptivo que los números contables corresponden con la realidad? Esa no es nuestra función. La función de los revisores fiscales es una función de vigilancia y de vigilancia integral. Y esa integralidad de la vigilancia hace relación a que el control actúa en todos los momentos del tiempo, antes, durante y después. Fiscalización a la estrategia, fiscalización a la gestión, fiscalización a los resultados. Pero también actúa sobre toda la acción de la administración. Por eso hace fiscalización de informes, de cumplimiento de disposiciones, de desempeño de los funcionarios y de efectividad de los procesos de trabajo. De tal manera que del control del revisor fiscal no escapa nada. Nada queda fuera de tiro. Por eso hay que realmente tener una gran capacidad, una gran formación para ejercer eficientemente la revisoría fiscal. Necesitan conocimientos mucho más calificados que para ser simplemente contador. Eso requiere una formación mucho más avanzada en términos prácticos, aunque no se exija en términos legales. El revisor fiscal tiene que saber, porque además tiene que enseñar, ¿no? En sus funciones le dicen impartir instrucciones para solucionar los errores e irregularidades. Tiene que enseñar, y se supone que para enseñar hay que saber. Aunque por ahí dicen los estudiantes en relación, ¿no?, que el que sabe ejerce y el que no sabe enseña. Como esa es la dimensión, como esa es la cobertura del ejercicio de la revisoría fiscal, en ejercicio de sus actividades profesionales, el revisor fiscal conoce mucho más que información. Mucho más que información financiera, porque nuestra contabilidad es general. Mucho más que información contable, porque al tener la capacidad de evaluar, de controlar el cumplimiento de disposiciones, el desempeño de los funcionarios y la efectividad de los procesos, conoce la totalidad de los elementos que se incorporan en la acción de las entidades sometidas a fiscalización. Y dentro de ese todo, conoce, por ejemplo, y también déjenlo en ese nivel, ejemplo, mientras terminamos de hacer una revisión mucho más detallada. Conocen, por ejemplo, información privilegiada de las entidades a las que fiscaliza, y conocen, por ejemplo, secretos empresariales e industriales, que es un concepto mucho más amplio que el que absurdamente confundimos para vincular a la legislación, que es la propiedad intelectual. Lo que se trataba, de acuerdo a las tendencias internacionales, es que las declaraciones que se deben hacer por parte de la gestión, en los informes de gestión y en los dictámenes de los revisores fiscales, es que se cumplen, se aplican correctamente las normas
de propiedad intelectual, pero en el sentido que la propiedad intelectual tiene en el ámbito internacional, que es el de los secretos empresariales y de los secretos industriales. Y aquí la restringieron a la producción intelectual de obras técnicas, científicas, artísticas, literarias, y como la industria del software los presionó fuertemente al gobierno para que desarrollara mecanismos de protección del software, entonces sacaron un decreto que es de las cosas más monumentales en la historia de nuestra legislación. Definieron el software como una creación literaria. Así está definido en la ley para poderlo controlar. El software es una creación literaria. Entonces nosotros tenemos acceso a información privilegiada, información que de conocerse permite ventajas en la realización de transacciones. Y tenemos acceso a secretos industriales y comerciales, secretos comerciales como formas de organización, cultura organizacional, estrategias administrativas que pueden permitir mayores niveles de pertenencia y productividad del trabajo, y también, por ejemplo, procesos de trabajo específicos, fórmulas de producción, procesos de producción. Aquí en Colombia se han presentado ya sanciones por eso en el campo disciplinario, y se han presentado sanciones por eso también ya en el campo penal. En Colombia hay un negocio fabuloso, que es vender agua. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en los fabricantes de agua? Dizque fabricantes, los procesadores del agua. A ellos cogen el agua del acueducto, la meten ahí por un tubo y la pasan por un ozonizador y la empaquetan o embotellan y la venden. Creo que eso debe tener un costo más o menos de 3 o 4 veces el de la gasolina, mucho más cara que la gasolina. ¿Sí? Recuerden, una botellita de agua vale 1.500 pesos, un galón de gasolina vale 8.000, y un galón de gasolina se supone que tiene 10 botellas. ¿Sí? Mucho más cara que la gasolina. Eso es un secreto industrial. Entonces el revisor fiscal de la empresa ve, esto está como bueno, voy a montarme una. Y va y compra su ozonizador y monta su propia industria de las aguas. Listo. Eso es una violación de secretos industriales para uso propio, que conlleva responsabilidades penales, por ejemplo, por abuso de confianza. O el conocimiento que se tiene de los listados de clientes y proveedores, que constituyen información privilegiada. Porque es que nuestro deber como revisores fiscales es analizar cómo se realizaron esas transacciones con los clientes y proveedores, y no simplemente, como en la auditoría, mirar si la cifra, el número contable de los deudores o de los proveedores es razonable. Además, ustedes ya saben que razonable es cualquier cosa. No, nosotros sí conocemos las características más específicas no solamente de las transacciones, de los números contables, perdón, sino también de las transacciones y de las relaciones entre los transactores, como llamaba Matesich a los agentes sociales que están detrás de las transacciones. Siempre detrás de una transacción hay unos agentes sociales. Cuando yo hablo de la cuenta proveedores, pues detrás de eso hay unos comerciantes,
que nos están vendiendo cosas, hay agentes sociales. Nosotros conocemos todo eso, y conocemos todo eso en razón de nuestro ejercicio profesional. Por eso nosotros no podemos ver el problema del secreto profesional a través de la óptica de las normas de secreto profesional de los países anglosajones, donde ellos sí tienen una delimitación de su trabajo concentrada exclusivamente en el manejo y evaluación de información. Nosotros conocemos mucho más que información. Nosotros conocemos la fuente de la información, las cosas y los hechos que dan origen a la información. Por eso nosotros conocemos mucho más, y dentro de ese conocemos mucho más, entonces nos aparecen elementos como la información privilegiada y los secretos comerciales e industriales. ¿Cómo vamos a ver ese problema del secreto profesional ahora con esa idea que me parece que empieza, o por lo menos yo me hago la ilusión de que empieza a aterrizarlos en el concepto de la dimensión de ese secreto profesional? ¿Cómo funciona eso de la confidencialidad? De otra expresión que se utiliza mucho en el lenguaje profesional, que es el sigilo, y del secreto profesional específicamente. Existen una serie de normas que crean, explican, desarrollan el concepto de confidencialidad, el concepto de sigilo y el concepto de secreto profesional. Pero como cuando leímos la definición de secreto profesional veíamos que era el deber de reserva sobre determinada información limitado por normas legales que dicen que no hay reserva en determinados asuntos, entonces también vamos a ver cuáles son esas excepciones a la reserva que está establecida en la legislación, por lo menos de una manera muy genérica. El asunto en términos de ordenamiento legal se inicia en el campo moral. Moral es un sistema de valores, de conductas deseadas. Moral no es una plantación de moras, como muchos se lo han creído, en esta situación de una sociedad en crisis de valores. Entonces, en el campo de la moral, nosotros encontramos allí básicamente la Ley 43 de 1990, que tiene una serie de artículos. Yo ahorita no me acuerdo los números de esos artículos, soy muy malo para los números jurídicos y para los números contables, pero es un artículo que establece los principios de ética profesional, donde aparece el concepto de confidencialidad, y una sección del Código de Ética que tiene unos 5 artículos, donde se habla de confidencialidad o secreto profesional como si se trataran de una misma cosa. Ahí tenemos un marco jurídico de referencia. En términos legales, nosotros tenemos en primer lugar la Constitución Política, el artículo 74, que determina el derecho a la intimidad y que incorpora ahí un apéndice en el cual dice: el secreto profesional es inviolable. Y yo aquí seguramente puedo empezar a tener una serie de preocupaciones, porque inclusive en términos de hermenéutica jurídica me podría preguntar, bueno, pueden haber normas legales, pueden haber leyes, pueden haber decretos que creen excepciones al secreto profesional, pero esas normas no prevalecen sobre la Constitución.
En caso de contradicción, lo que prevalece es el texto constitucional. Y en ese sentido nosotros podríamos sentarnos y decir, es que la reserva profesional es inviolable. Así, es inviolable. Eso es un motivo, desde luego, de preocupación, de discusión. Tenemos obligación de guardar confidencialidad o secreto profesional en distintas normas del Código de Comercio. En este momento yo voy a tratar de recordar unas 3. El artículo 62 en relación con libros y papeles de contabilidad. El artículo 209 en relación con los problemas de control interno y conservación de libros y papeles de contabilidad. Y creo que es el artículo 217, ustedes mejor lo confirman porque yo ya les dije que yo no tengo dominio de los números, que establece sanción a los revisores fiscales por la violación de la confidencialidad. ¿Sí? Y repito, esto son ejemplos. Porque si yo voy a un campo más amplio, se entiende que está incorporado dentro del Código de Comercio un tratado internacional sobre propiedad intelectual, secretos empresariales e industriales, que debe considerarse dentro de esa misma legislación mercantil. Está el Código Civil, que también establece una serie de deberes de reserva, y desde luego algunas sanciones de carácter patrimonial por la violación de esos deberes de reserva. Está el Código Penal, que nos toca estudiarlo juiciosamente, y fundamentalmente el Código de Procedimiento Penal, nos toca estudiarlo juiciosamente, y yo estoy como en esa parte porque pienso producir un material alrededor de esta temática, donde se plantea, además de que hay que respetar los derechos ajenos mediante la confidencialidad, mediante la reserva de información, también una serie de responsabilidades, ¿no? Los encauzamientos, por ejemplo, por abuso de confianza, que nosotros nunca hemos incorporado en nuestras discusiones sobre responsabilidad profesional. Yo mismo, que he tratado de escribir sobre eso, no lo había incorporado, apenas empiezo a adquirir conciencia del asunto ahora con la discusión del secreto profesional. Nosotros podemos incurrir en abuso de confianza, entre otros delitos, por el uso indebido, por ejemplo, de información privilegiada, o por el uso indebido de secretos comerciales y empresariales. Pero también hay una serie de normas que establecen excepciones al secreto profesional. En la propia Constitución, y esto puede ser algo de una tremenda discusión, nosotros encontramos el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de nuestra Constitución política nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. Mucha gente dice que eso fue un error de digitación porque realmente es un Estado social de derecha. ¿Sí? Que es una república unitaria que se caracteriza por valores tan importantes en las relaciones entre los ciudadanos como la solidaridad. Ese concepto de solidaridad ya nos va a establecer a nosotros unos límites en el secreto profesional. La solidaridad se entiende como una acción para buscar el bien común.
y esa acción para buscar el bien común de alguna manera empieza a encontrar algunos desarrollos en los propios artículos 74 y 95 de la Constitución Política, que en síntesis, porque aquí ya no podemos hablar sino de síntesis, porque ya llevamos 30 minutos de exposición y yo pretendo no hablar más de una hora, ¿eh? Ya llevamos 30, entonces ya le toca a uno empezar a apelar a la síntesis. En síntesis, esas normas constitucionales nos dicen una cosa supremamente importante: los derechos de un ciudadano terminan donde se inician los derechos de otro ciudadano. Y esa concepción constitucional es supremamente importante en términos de secreto profesional. Nuestros clientes tienen derecho a que nosotros guardemos reserva de determinados asuntos hasta el límite en que la reserva de esos determinados asuntos afecten los derechos de otros. Así, clarito. El sacerdote que confesó al paramilitar debía respetar ese derecho de reserva de información hasta el límite en que esa información afectara los derechos de otros ciudadanos. Hasta ese límite. Por eso fue condenado. Porque su silencio permitió la violación de los derechos fundamentales de otras personas y de derechos muy importantes como el derecho a la vida. El Código Penal el Código de Procedimiento Penal es supremamente claro en eso. Con base en la Constitución Política se establece que la comisión de delitos actúa como un elemento que destruye el principio de solidaridad, que afecta los intereses fundamentales de la sociedad. Y en tal virtud, la comisión de delitos e inclusive la planificación, la intención de comisión de delitos no está cubierta por la reserva que obliga el secreto profesional. Está cubierta por el deber de solidaridad. Y eso no es válido solo para los contadores o revisores fiscales, es para todos los ciudadanos. Tenemos el deber de denunciar la potencial o real ejecución de delitos, la potencial o real ejecución de crímenes. Porque esos delitos o crímenes están violando los derechos de los otros. Y la violación de los derechos de los otros es el límite del ejercicio profesional. Y es el límite del ejercicio de derechos propios. De tal manera que ahí nosotros vamos encontrando nuestras soluciones como bien precisas. Y sobre eso hay una fantástica sentencia por allá de 1993, que lamentablemente tiene sus argumentaciones fundamentadas en el viejo Código de Procedimiento Civil, pero que podemos hacer una actualización de las referencias normativas,
por parte de la Corte Constitucional en relación con el secreto profesional. El secreto profesional no cubre el silencio frente a la intención o la comisión de crímenes o delitos, frente a la violación de la ley. No lo cubre. Por el contrario, tenemos el deber de denuncia, es decir, el otro extremo. Bajamos del secreto al deber de denuncia. Así, claro y preciso. Eso habrá de empezar a generarnos a nosotros muchas preocupaciones sobre la intensidad a que puede llegar la aplicación de este tipo de criterios. Porque tenemos comportamientos de ejercicio profesional tremendamente cuestionables. Y yo lo manifiesto pues sin ningún temor. Yo como no soy asesor tributario, entonces no me preocupa que no me contraten por eso. Como la violación de la legislación tributaria. Lamentablemente en nuestras universidades no nos educan para saber tributación, sino para actuar con la camiseta del contribuyente. ¿Sí? Cuando la tributación debe englobar tanto a los agentes, a los sujetos pasivos como a los sujetos activos. Y nuestros comportamientos, según estudios que ha realizado la DIAN, en términos de los servicios tributarios, en general son supremamente cuestionables. Las estadísticas de la DIAN dicen que nosotros erramos en el 72% de nuestras actuaciones en favor de los contribuyentes. ¿Sí? Y tiene unos estudios supremamente serios sobre los que no voy a hacer mención por aquello de que solo me quedan 30 minutos para terminar esta exposición. Tenemos un problema de legislación que de pronto nos ha salvado, pero que yo cuestiono que eso sea una salvación. Y es que la violación de la ley ha sido como clasificada, así como en la religión, el pecado mortal y el pecado venial. Entonces, en la violación de la ley han establecido los delitos y las infracciones, o ¿cómo es que se llaman? Violación leve de la ley que no alcanza a calificarse como delito, las contravenciones. Yo sabía que el alemán me iba a conceder una amabilidad para que me acordara. Resulta que cuando yo leo el libro de procedimiento tributario, en el estatuto tributario, inicia diciendo que la función de fiscalización está orientada a evitar las contravenciones tributarias, con lo cual se han calificado todas las violaciones del ordenamiento tributario en el campo contravencional y no en el campo delincuencial. Uno de los únicos países del mundo donde eso sucede. En casi todo el mundo la evasión tributaria es un delito. Y ustedes han oído en historias donde, por ejemplo, grandes capos de la mafia no cayeron en manos de la justicia porque les hubieran podido comprobar sus crímenes, sino por haber evadido impuestos. El caso de Al Capone, por ejemplo. Sin embargo, eso tiene muchísimos niveles de discusión, porque es que en el proceso de evasión tributaria hay un cambio de destinación de los recursos.
recursos que deberían ir a financiar al Estado se quedan financiando a los agentes privados, a los contribuyentes. Y eso el Código Penal lo llama peculado, por cambio de destinación. Y nunca se nos debe olvidar un articulito que hay por ahí en la Ley 43, que dice que para efectos de responsabilidad penal, los contadores públicos se asimilan a funcionarios públicos, porque se supone que en el peculado solamente pueden incurrir los funcionarios públicos. Nosotros también. Nosotros también podemos incurrir en eso. Entonces ahí tenemos un primer planteamiento supremamente amplio en términos de excepciones al secreto profesional, una gran excepción. No aplica el secreto profesional ni la confidencialidad en aquellos casos donde se están violando los derechos de los demás. Y donde se violen los derechos, y uno de los casos en que se violan los derechos de los demás es en la comisión de delitos, en la comisión de crímenes. Hay algunas excepciones mucho más flexibles o mucho más limitadas. El artículo 62 del Código de Comercio determina como una excepción al derecho, al deber de confidencialidad, como una excepción al secreto, la exhibición de libros por motivos de administración de justicia o de investigaciones de carácter tributario. Quiero recordar que ese planteamiento del Código del Comercio también está incorporado en la Constitución Política. El artículo 209 del Código de Comercio que dice ese deber de confidencialidad se rompe frente a la Asamblea y a la Junta de Socios en términos de los problemas de control interno y conservación de libros y papeles de contabilidad. Pero tenemos una norma un poco genérica en el artículo 207 del Código de Comercio y que se complementa con otros que también genera excepciones al secreto profesional, que es el deber de colaboración. En ese deber de colaboración con las autoridades que deben practicar los revisores fiscales, nosotros encontramos que existen obligaciones de denuncia, que es desde luego el anverso del secreto profesional. ¿Cuándo? Cuando una empresa entra en condiciones de disolución por pérdida de capital. Cuando una empresa incurre en conductas que ameriten la intervención, control o toma de posesión por parte de un organismo de inspección, vigilancia y control. Cuando una empresa incurre en conductas que ameriten la cancelación de sus licencias de funcionamiento. En todas esas circunstancias, y repito, son ejemplos, se rompe el deber de confidencialidad, porque lo que existe en contrario es la obligación de denuncia. Normas del Código de Comercio. En el Código Penal, desde luego, nos aparecen en todas aquellas conductas que posibiliten o ejecuten crímenes, delitos. Y el Código de Procedimiento Penal es supremamente claro y preciso en eso. El deber de denuncia debe tener carácter preventivo.
el deber del profesional que en ejercicio de su profesión conoce de la posible comisión de delitos es tratar de persuadir al delincuente potencial y si no lo logra persuadir, denunciarlo antes de que cause daño. Ese es el planteamiento del Código Penal y que es supremamente importante para mi conclusión, que todavía no llega en términos con esta charla. Y tenemos como excepción el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el control de lavado de activos. Quiero recordar que Colombia es suscriptor de un tratado internacional que se llama el GAFI, para el control de lavado de activos, que el GAFI ha emitido 49 estándares internacionales de control de lavado de activos, y que Colombia, al suscribir ese convenio, aumentó las funciones de los revisores fiscales, y los revisores fiscales dentro de sus técnicas de fiscalización deben incorporar la aplicación de los 49 estándares internacionales de control de lavado de activos. Y de esos estándares internacionales de control de lavado de activos nuevamente surge el deber de denuncia cuando se encuentran circunstancias en que existen esas prácticas de lavado de activos e incluso las prácticas de la receptación. Recuerden que el Código Penal establece que cuando se almacena, transporta, trafica, comercializa o legaliza bienes de origen ilegal, todos los responsables incurrirán en pena que varía entre 2 y 18 años de vacaciones no remuneradas con alojamiento y alimentación incluida. Y desde luego un dictamen que limpia activos es una tipificación del delito de receptación. ¿Sí? Entonces tenemos todas esas excepciones, lo que nos permite entrar a hacer unas precisiones conceptuales finales. En primer lugar, hay dos palabras que tenemos que entender muy bien en términos de las normas sobre la reserva de información. Esas dos palabras son revelar y divulgar. Revelar es hacer conocer en un marco de discreción determinada información, y ese marco de discreción debe entenderse como que solamente se revela la determinada información ante las personas o autoridades establecidas en la ley. Ese es un elemento supremamente importante. Es decir, un revisor fiscal no puede llegar y encontrar con que están lavando activos y pagar una página en El Tiempo, No, es ante las personas o autoridades que la ley establece que él debe revelar esa información conocida en el ejercicio de su profesión y que está considerada como una excepción al deber de confidencialidad. Porque divulgación es dispersar en el vulgo, es decir, hacerlo conocer de todo el mundo. Los revisores fiscales y los contadores públicos no podemos hacer divulgación. En ningún caso podemos hacer divulgación de los asuntos que conocemos en desarrollo del ejercicio de nuestra profesión. Tenemos el deber de revelar como excepción al deber de confidencialidad,
pero no de divulgar. La divulgación no sigue siendo prohibida. Y las otras dos palabras que quiero definir, o mejor, transmitirles su definición, porque no voy a construir ninguna, son la inviolabilidad, el carácter inviolable o el carácter absoluto del secreto. Recuerden ustedes que el artículo 74 de la Constitución Política nos dijo: el secreto es inviolable. Y nosotros hemos tratado de entender que inviolable es que nunca lo podremos revelar, bajo ninguna circunstancia. La jurisprudencia en Colombia ha establecido que ese no es el concepto de inviolabilidad. Nos dice: el contenido esencial de un derecho, dentro de sus límites, es decir, dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y constitucional, no puede ser vulnerado ni por acción u omisión ajena, pero dentro de sus límites. Lo justo es el objeto de la justicia, y por ello contra lo justo y la justicia no hay título jurídico alguno, porque lo jurídico es una derivación de lo justo. Con eso lo que nos están diciendo en términos de contadores y no de abogados es: la violación de los derechos de los demás es un acto de injusticia. Y la injusticia no se puede soportar en las estructuras jurídicas. Luego, todo acto que conduzca a injusticia es una excepción del derecho, de la acción de confidencialidad, del deber de confidencialidad, del deber de secreto. Todo hecho de injusticia es una excepción. Y esa excepción no elimina el carácter inviolable del secreto, porque esa inviolabilidad tiene ese límite, el límite entre lo justo y lo injusto. A diferencia de lo absoluto, y absoluto no es lo que dice el artículo 76 de la Constitución Política. El término absoluto indica la plenitud y totalidad sin límite alguno, lo cual es impredicable al derecho. Los derechos de uno llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Sin este límite no podían proponer cómo debe ser la fraternidad entre los hombres, que supone que cada uno limite su pretensión jurídica con el fin de no lesionar los derechos ajenos. El concepto de secreto absoluto no existe en nuestro ordenamiento constitucional ni legal. Existe el concepto de secreto inviolable, que tiene como límite el ámbito de lo justo. Dadas estas consideraciones, yo voy a plantear una hipótesis final. La ley anticorrupción, al incorporar esa modificación de la ley 43 de 1990, flexibilizó los espacios para la corrupción, porque lo que se ha establecido en toda la estructura del ejercicio profesional de los revisores fiscales y en el espíritu
espíritu específico del Código Penal es la acción preventiva, la denuncia previa a la realización del daño, en tanto que la ley anticorrupción está generando una flexibilidad para que la denuncia sea posterior durante los siguientes 6 meses. Quisieron hacer un bien, no lo dudo, pero hicieron un mal, tampoco lo dudo. Sin embargo, en términos hermenéuticos, en términos de prevalencia normativa, el ordenamiento del Código Penal prevalece sobre esa ley anticorrupción y, en consecuencia, el deber de denuncia por parte de los revisores fiscales, entendida la norma contextualmente en relación con la corrupción pública o privada, esa es una característica muy especial de la ley anticorrupción, que ya no habla solo de corrupción pública, sino de corrupción pública o privada, debe tener carácter preventivo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Franco por el aporte en esta mañana. Sabemos que sus tiempos son limitados, pero si alguno de ustedes desean hacer algunas preguntas al profesor, abrimos un espacio para los que puedan quedarse un momento más y compartir algunas preguntas y las posibles respuestas del profesor. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Fue bien enredado. Sí, fue suficientemente claro o suficientemente confuso. En ese caso, entonces, les agradecemos a todos. Le damos suficiente Bueno, eso está claro. suficientemente preocupados, más bien. Esperamos invitarlos nuevamente a otra conferencia sobre estos temas de actualidad. Feliz día a todos. Demasiadas preocupaciones juntas. Gracias. ¿Tengo alguna pregunta? Muy bien.